El año es 1959 y la ubicación es una cocina de exhibición en Moscú. No es una cocina cualquiera. Es una cocina americana, reluciente, moderna, llena de electrodomésticos que brillan bajo las luces. Hay un lavavajillas automático, un refrigerador enorme con compartimento para hielo, una lavadora que funciona con solo presionar un botón. Es parte de una exhibición americana diseñada para mostrar el estilo de vida del capitalismo. Y frente a esta cocina están dos hombres que representan los dos sistemas que dividen al mundo. Uno es Nikita Khrushchev, el líder de la Unión Soviética, un hombre que subió desde las minas de carbón hasta la cima del Kremlin. El otro es Richard Nixon, entonces vicepresidente de Estados Unidos, un anticomunista convencido. Están discutiendo, gesticulando, debatiendo. Los periodistas lo llamarán el debate de la cocina. Pero lo que realmente está sucediendo en ese momento es algo mucho más profundo y mucho más peligroso. Khrushchev está mirando esta cocina americana y en su mente está haciendo una promesa fatal. Está decidiendo que la Unión Soviética no solo superará a Estados Unidos en misiles y satélites, sino también en el nivel de vida. Que el ciudadano soviético tendrá su propia cocina moderna, su propio auto, su propio apartamento cómodo. Que el comunismo no solo será más justo que el capitalismo, sino también más próspero. Es en este momento cuando la Unión Soviética comete el error que eventualmente la destruirá. Decide competir con Estados Unidos, no solo militarmente, sino en un juego que nunca podrá ganar, la carrera del consumo. Esta es la historia de cómo una superpotencia se arruinó tratando de alcanzar un estándar de vida que su sistema económico nunca podría sostener. Es la historia de cómo el sueño de darle al pueblo soviético una vida como la americana se convirtió en la pesadilla que colapsó un imperio. Si quieres entender las verdaderas razones económicas por las que cayó la Unión Soviética, dale like a este video ahora mismo. Y suscríbete a Economía Letal, porque aquí revelamos las historias que cambiaron el mundo y que nunca te contaron en la escuela. Para entender cómo la Unión Soviética llegó a este punto fatal, tenemos que retroceder al final de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, la Unión Soviética había pagado el precio más alto por la victoria. 27 millones de muertos, ciudades enteras reducidas a escombros, la infraestructura destruida. Pero a pesar del devastador costo humano, Stalin emergió de la guerra con algo que nunca había tenido antes: legitimidad popular. El pueblo soviético había sufrido horriblemente, pero habían ganado. Habían derrotado a la Wehrmacht nazi. Habían salvado a Europa del fascismo. Y ahora esperaban su recompensa. Esperaban que después de décadas de sacrificio, después de la colectivización forzada, después del terror estalinista, después de la guerra más sangrienta de la historia, finalmente llegaría una vida mejor. Stalin les prometió exactamente eso. En sus discursos de posguerra habló de reconstrucción, de prosperidad, de alcanzar y superar a Occidente. Pero la realidad era muy diferente. La economía soviética estaba diseñada para una cosa y una cosa solamente: la producción militar e industrial pesada. Podía fabricar tanques, aviones, acero, carbón, pero no podía fabricar las cosas que la gente común realmente quería: ropa de calidad, zapatos que duraran, comida variada, viviendas cómodas. El sistema de planificación centralizada soviético, el famoso Gosplan, establecía objetivos de producción para todo. Los directores de fábrica recibían cuotas. Debes producir tantas toneladas de acero, tantos metros de tela, tantos pares de zapatos. Pero había un problema fundamental con este sistema. Los incentivos estaban completamente distorsionados. Si eras un director de fábrica y tu cuota era producir 1000 toneladas de clavos, ¿qué hacías? Producías clavos enormes y pesados, porque era más fácil alcanzar tu cuota de peso. Si tu cuota era producir 1000 lámparas, producías lámparas del tamaño más grande posible. Si tu cuota era zapatos, producías zapatos, pero nadie te castigaba si eran incómodos, feos, o si se desmoronaban después de un mes. La calidad no importaba. La innovación no importaba.
Lo único que importaba era cumplir con los números del plan. Y así, la Unión Soviética se convirtió en una economía que producía montañas de cosas que nadie realmente quería, mientras que las cosas que la gente necesitaba desesperadamente eran escasas. Pero en la década de 1950, algo comenzó a cambiar. Stalin murió en 1953. Khrushchev llegó al poder y con él llegó el deshielo. Se abrieron las fronteras solo un poco. Se permitió un poco más de información sobre Occidente. Y el pueblo soviético comenzó a darse cuenta de algo que el Kremlin había tratado de ocultar durante décadas, que en Occidente, especialmente en Estados Unidos, la gente común vivía increíblemente bien. Los trabajadores americanos tenían autos, tenían televisores, tenían casas con jardines, comían carne regularmente, compraban ropa nueva cuando querían, tenían electrodomésticos que hacían la vida más fácil. Y lo más devastador de todo, no tenían que hacer cola durante horas para conseguir estas cosas. Simplemente iban a una tienda y las compraban. Esta revelación fue un terremoto psicológico para el liderazgo soviético. Durante décadas, habían justificado las privaciones con la promesa de que estaban construyendo un futuro mejor, que el capitalismo era un sistema de explotación donde los ricos vivían bien y los trabajadores sufrían. Pero ahora los trabajadores soviéticos estaban viendo fotos y películas de trabajadores americanos que vivían mejor que los altos funcionarios del Partido Comunista. Khrushchev entendió que esto era una amenaza existencial. No podía simplemente cerrar las fronteras de nuevo y pretender que Occidente no existía. La era de Stalin había terminado. La gente ya no aceptaría el terror puro como motivación. Necesitaba darles esperanza. Necesitaba darles progreso tangible. Necesitaba competir no solo en la carrera espacial y la carrera armamentista, sino en la carrera del nivel de vida. Y así, en 1961, en el Congreso del Partido Comunista, Khrushchev hizo una promesa que sellaría el destino de la Unión Soviética. Prometió que para 1980 la Unión Soviética no solo alcanzaría, sino que superaría a Estados Unidos en producción per cápita. Prometió que el ciudadano soviético viviría mejor que el ciudadano americano, que cada familia tendría su propio apartamento, que habría abundancia de bienes de consumo, que el comunismo demostraría finalmente su superioridad no solo en teoría, sino en la práctica. Era una promesa imposible, y en el momento en que Khrushchev la hizo, comenzó la cuenta regresiva hacia el colapso. El problema fundamental era este. La economía soviética no podía producir tanto armas como mantequilla, no podía mantener la paridad militar con Estados Unidos y al mismo tiempo elevar dramáticamente el nivel de vida de su población. Pero Khrushchev y los líderes que vinieron después de él se negaron a aceptar esta realidad. Insistieron en que podían tener ambas cosas. La decisión de perseguir este objetivo imposible creó una serie de distorsiones económicas que se volvieron cada vez más severas. Primero, hubo el problema de la inversión. Para producir bienes de consumo, necesitas fábricas que produzcan bienes de consumo. Pero la mayoría de las fábricas soviéticas estaban dedicadas a la producción militar o industrial pesada. Cambiar esta estructura requería inversión masiva, pero la inversión en bienes de consumo significaba menos inversión en defensa, y menos inversión en defensa era impensable. Estados Unidos estaba construyendo más misiles, la OTAN estaba expandiéndose. China se había convertido en un rival hostil después de la ruptura sino-soviética. La Unión Soviética se sentía rodeada. Cada rublo gastado en producir televisores era un rublo que no se gastaba en tanques. Los planificadores soviéticos intentaron cuadrar el círculo. Decidieron que podían aumentar la producción de bienes de consumo simplemente ordenando a las fábricas que produjeran más. Emitieron nuevos planes quinquenales con objetivos cada vez más ambiciosos. Pero ordenar la producción no es lo mismo que crear capacidad productiva real. Las fábricas comenzaron a cortar esquinas para cumplir con los objetivos imposibles. La calidad, que ya era mala, empeoró aún más. Los productos soviéticos se convirtieron en un chiste global. Los refrigeradores que no enfriaban,
los autos que se descomponían después de 1000 kilómetros, los televisores que explotaban, la ropa que se deshacía después de unos pocos lavados, y mientras tanto, en Occidente, estaba ocurriendo algo llamado la revolución del consumo. Los japoneses estaban produciendo electrónica de alta calidad y bajo costo. Los europeos estaban produciendo autos pequeños y eficientes. Los americanos estaban innovando constantemente, creando nuevos productos, nuevas categorías enteras de bienes de consumo. La brecha entre el nivel de vida soviético y occidental no se estaba cerrando, se estaba ampliando, y cada año que pasaba, la promesa de Jrushchov parecía más absurda. Pero el liderazgo soviético no podía admitir el fracaso. Habían apostado su legitimidad en alcanzar el estándar de vida occidental. Entonces, en lugar de ajustar sus expectativas, duplicaron su apuesta. Comenzaron a importar bienes de consumo de Occidente. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante y verdaderamente trágica. En la década de 1970, la Unión Soviética comenzó a gastar cantidades masivas de divisas fuertes, dólares y marcos alemanes, para importar todo, desde granos hasta maquinaria, desde tecnología hasta bienes de consumo. ¿De dónde venía este dinero? Del petróleo y el gas. La Unión Soviética había descubierto campos masivos de petróleo y gas en Siberia. Y en 1973, el precio del petróleo se disparó debido al embargo de la OPEP. De repente, la Unión Soviética estaba inundada de dinero. Las divisas fluían hacia Moscú. Los líderes soviéticos pensaron que habían encontrado la solución a todos sus problemas. Usaron este dinero para comprar trigo de Estados Unidos y Canadá, porque su propia agricultura colectivizada era un desastre. Usaron este dinero para comprar tecnología occidental que no podían producir ellos mismos. Usaron este dinero para importar bienes de consumo para mantener a la población relativamente satisfecha. Usaron este dinero para subsidiar a sus aliados en Europa del Este, en Cuba, en África, en Asia. El imperio soviético se estaba convirtiendo en un gigante con pies de arcilla, sostenido enteramente por los altos precios del petróleo. Pero nadie en el Kremlin quería ver la verdad. Estaban adictos a las divisas del petróleo. Y como todos los adictos, creían que la fuente de su adicción nunca se secaría. Si estás disfrutando este análisis profundo de cómo las malas decisiones económicas destruyen imperios, no olvides darle like y suscribirte a Economía Letal. Cada semana revelamos las verdades que los poderosos no quieren que sepas. La dependencia del petróleo tuvo otro efecto devastador. Quitó cualquier incentivo para reformar la economía. ¿Por qué molestarse en hacer más eficientes las fábricas si puedes simplemente importar lo que necesitas? ¿Por qué molestarse en mejorar la agricultura si puedes comprar trigo con petrodólares? ¿Por qué molestarse en innovar si puedes comprar o robar tecnología occidental? La economía soviética se estancó. El crecimiento, que había sido impresionante en las décadas de 1950 y 1960, se desaceleró drásticamente. Para finales de la década de 1970, la Unión Soviética estaba apenas creciendo en absoluto. Pero los líderes soviéticos ocultaban estas cifras. Publicaban estadísticas falsas que mostraban un crecimiento continuo. Se mentían a sí mismos sobre el verdadero estado de su economía. Y luego vino Leonid Brezhnev. Brezhnev llegó al poder después de que Jrushchov fuera derrocado en 1964. A diferencia de Jrushchov, quien al menos había intentado reformas, Brezhnev era un conservador. No quería cambiar nada. Quería estabilidad. Quería que las cosas permanecieran como estaban. Su era se conocería más tarde como la era del estancamiento. Bajo Brezhnev, la Unión Soviética alcanzó la paridad nuclear con Estados Unidos. Los militares soviéticos estaban en su apogeo. Las fuerzas armadas soviéticas eran las más grandes del mundo. Pero al mismo tiempo, la economía civil se estaba pudriendo desde adentro. La corrupción era endémica. Los funcionarios del partido vivían como reyes mientras predicaban igualdad. Había tiendas especiales donde solo la élite podía comprar productos occidentales. Había hospitales especiales, escuelas especiales, dachas especiales, todo para la nomenclatura, la clase gobernante. El cinismo estaba en todas partes.
La gente dejó de creer en el comunismo, pero fingía creerlo porque no había alternativa. Y la competencia con Estados Unidos continuaba, drenando recursos que la economía no podía permitirse. Cuando Estados Unidos invadió Vietnam, la Unión Soviética tenía que apoyar a Vietnam del Norte. Cuando Estados Unidos apoyaba a Israel, la Unión Soviética tenía que apoyar a los árabes. Cuando Estados Unidos desarrollaba un nuevo sistema de armas, la Unión Soviética tenía que igualarlo o superarlo. Cada decisión de política exterior se volvía una carga económica. Cuba necesitaba subsidios masivos. 5.000 millones de dólares al año para mantener a flote la economía de Castro. Europa del Este necesitaba petróleo y gas a precios subsidiados. Los regímenes comunistas en África y Asia necesitaban armas, asesores, ayuda económica. El costo de mantener el imperio global soviético era astronómico, pero el golpe más devastador vino de un lugar inesperado: Afganistán. En diciembre de 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán para apoyar a un régimen comunista tambaleante. Los líderes soviéticos pensaron que sería una operación rápida. Pensaron que sus tropas serían recibidas como libertadores. Pensaron que podrían estabilizar el país y retirarse en unos pocos meses. Estaban completamente equivocados. Afganistán se convirtió en el Vietnam de la Unión Soviética. Los muyahidines, armados y financiados por Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán, libraron una guerra de guerrillas brutal. Cada año, miles de soldados soviéticos morían. Cada año, miles de millones de rublos se gastaban en una guerra que no se podía ganar. La guerra de Afganistán destrozó la moral del ejército soviético. Destrozó la confianza pública en el liderazgo. Y destrozó las finanzas del Estado. La Unión Soviética estaba gastando entre 5 y 8.000 millones de dólares al año en Afganistán. Dinero que no tenía. Y luego, en 1985, sucedió lo impensable. El precio del petróleo colapsó. De $40 por barril cayó a menos de $10. Las razones fueron múltiples. Arabia Saudita aumentó su producción para castigar a Irán. Nuevos campos petroleros en el Mar del Norte y México entraron en línea. La demanda cayó debido a la recesión global y los esfuerzos de conservación después de las crisis petroleras de los años 70. Para la Unión Soviética, fue un desastre absoluto. De repente, los ingresos por exportaciones de petróleo y gas, que representaban más del 60% de todas las exportaciones soviéticas, se evaporaron. El flujo de divisas se convirtió en un goteo. Y sin divisas, la Unión Soviética no podía importar el trigo que alimentaba a su población. No podía importar la tecnología que necesitaba su industria. No podía importar los bienes de consumo que mantenían a la gente relativamente tranquila. Las tiendas, que ya estaban mal abastecidas, se volvieron completamente vacías. Las colas para conseguir comida básica se volvieron horas más largas. El mercado negro explotó. La economía informal se convirtió en la única economía que realmente funcionaba. La gente comenzó a hacer trueque. Los salarios perdieron significado porque no había nada que comprar con dinero. Y en este momento de crisis, llegó al poder un hombre que creía que todavía podía salvar el sistema: Mikhail Gorbachov. Gorbachov llegó al poder en 1985 con dos palabras que cambiarían la historia: glasnost y perestroika. Apertura y reestructuración. Creía que el sistema soviético podía ser reformado, que podía hacerse más eficiente, más honesto, más receptivo a las necesidades de la gente. Creía que el problema no era el socialismo en sí, sino la corrupción y la incompetencia de cómo se había implementado. Era un idealista, y su idealismo destruiría el sistema que estaba tratando de salvar. Gorbachov comenzó permitiendo más libertad de expresión. Los periódicos comenzaron a publicar críticas al gobierno. Los programas de televisión comenzaron a discutir problemas sociales. La gente comenzó a hablar abiertamente sobre las fallas del sistema. Fue liberador. Fue emocionante y fue completamente desestabilizador, porque una vez que empiezas a permitir la crítica, no puedes controlar hasta dónde llega. La gente no solo criticaba la implementación del comunismo.
Comenzaban a cuestionar el comunismo mismo. Comenzaban a preguntar, ¿por qué somos pobres mientras que Occidente es rico? ¿Por qué no funciona nuestro sistema? ¿Por qué hemos estado mintiendo sobre todo durante 70 años? Al mismo tiempo, Gorbachov intentó reformar la economía. Permitió cierta empresa privada. Permitió que algunas fábricas tomaran sus propias decisiones sobre qué producir. Intentó introducir mecanismos de mercado en una economía planificada. Pero reformar una economía planificada es como desarmar un edificio mientras todavía vives en él. Cada cambio creaba nuevas distorsiones, nuevos problemas. Los directores de fábrica que de repente tenían libertad para tomar decisiones no sabían qué hacer. Habían pasado toda su carrera siguiendo órdenes de Moscú. Los precios, que habían sido fijados por el Estado durante décadas, no reflejaban la oferta y la demanda real. Los sistemas de distribución se rompieron, la producción cayó, y mientras tanto, Gorbachov tomó otra decisión fatal. Decidió que la Unión Soviética no podía permitirse seguir compitiendo militarmente con Estados Unidos. Decidió que era hora de terminar la Guerra Fría. Comenzó a negociar tratados de reducción de armas con Ronald Reagan. Retiró las tropas soviéticas de Afganistán. Señaló a Occidente que la Unión Soviética ya no era una amenaza. Pensó que esto liberaría recursos para la economía civil. Pensó que el dividendo de la paz permitiría finalmente elevar el nivel de vida del pueblo soviético. Pero había calculado mal dramáticamente, porque lo único que mantenía unido al imperio soviético era el miedo. El miedo al ejército soviético. El miedo a la represión. El miedo a lo que sucedería si intentabas liberarte. En el momento en que Gorbachov señaló que la Unión Soviética ya no usaría la fuerza para mantener su imperio, el imperio comenzó a desmoronarse. Polonia fue primero. El sindicato Solidaridad, que había sido reprimido en 1981, resurgió. En 1989 ganó elecciones libres. Polonia se convirtió en un país no comunista. Y la Unión Soviética no hizo nada. Luego vinieron Hungría, Checoslovaquia, Alemania del Este. Una por una, las dictaduras comunistas de Europa del Este cayeron. Y una por una, la Unión Soviética las dejó ir. Gorbachov dijo que cada país tenía derecho a elegir su propio camino. Pero para los líderes comunistas de línea dura en Moscú, esto era traición. En noviembre de 1989, cayó el muro de Berlín. El símbolo más potente de la Guerra Fría, el símbolo de la división del mundo, fue derribado por ciudadanos alemanes con martillos y picos. Y todo el mundo vio en televisión cómo el comunismo se derrumbaba. Dentro de la propia Unión Soviética, las cosas se estaban desmoronando aún más rápido. Las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, declararon su independencia. Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, todas comenzaron a exigir más autonomía o independencia total. El imperio multinacional que los zares habían construido y los comunistas habían mantenido unido por la fuerza, se estaba fragmentando. Gorbachov intentó desesperadamente mantener unida la Unión Soviética. Propuso un nuevo tratado de unión que daría más autonomía a las repúblicas mientras mantenía alguna forma de Estado federal. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. Los nacionalistas en las repúblicas querían independencia completa. Los comunistas de línea dura en Moscú pensaban que Gorbachov había traicionado todo por lo que habían luchado. En agosto de 1991, los comunistas de línea dura intentaron un golpe de Estado. Arrestaron a Gorbachov mientras estaba de vacaciones en Crimea. Declararon el estado de emergencia. Enviaron tanques a Moscú. Pensaron que podían revertir las reformas de Gorbachov y restaurar el viejo orden. Pero el golpe fracasó. El pueblo de Moscú salió a las calles a resistir. Boris Yeltsin, el presidente de Rusia, se subió a un tanque y denunció a los golpistas. Los soldados se negaron a disparar contra los civiles. Después de 3 días, el golpe se derrumbó. Pero el golpe fallido fue el golpe final a la Unión Soviética. Si los comunistas de línea dura no podían salvarla, nadie podía. Las repúblicas aceleraron sus declaraciones de independencia. Para diciembre de 1991, incluso Rusia, el núcleo del Imperio Soviético,
declaró que ya no sería parte de la Unión Soviética. El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov apareció en la televisión nacional. Anunció su renuncia como presidente de una Unión Soviética que ya no existía. A la medianoche de esa noche, la bandera roja, con la hoz y el martillo, fue arriada del Kremlin por última vez. En su lugar se izó la bandera tricolor rusa. Después de 74 años, la Unión Soviética dejó de existir. Las causas del colapso soviético fueron muchas y complejas. Pero, en el corazón de todo estaba una decisión económica fundamental. La decisión de competir con Estados Unidos en el nivel de vida sin cambiar el sistema económico que hacía imposible esa competencia. La Unión Soviética se arruinó persiguiendo el sueño americano con un sistema soviético. Se arruinó prometiendo a su gente las comodidades del capitalismo sin abrazar los mecanismos del capitalismo. Se arruinó tratando de ser al mismo tiempo una superpotencia militar global y un estado de bienestar para sus ciudadanos, cuando su economía no podía sostener ni una ni la otra. La ironía final es esta. La Unión Soviética no fue destruida por Estados Unidos. Fue destruida por su propia decisión de competir con Estados Unidos en los términos de Estados Unidos. Si los líderes soviéticos hubieran aceptado que su país no podía igualar el nivel de vida occidental, si hubieran enfocado sus recursos en crear un sistema sostenible en lugar de perseguir un sueño imposible, el resultado podría haber sido diferente. Pero no pudieron aceptar esa realidad. Su legitimidad dependía de la promesa de superar a Occidente. Y cuando quedó claro que nunca podrían cumplir esa promesa, el sistema perdió toda credibilidad. Esta es una lección crucial para cualquier país, para cualquier economía, para cualquier líder. No puedes prometer lo que no puedes entregar. No puedes competir en un juego que no puedes ganar sin cambiar las reglas que te hacen perder. Y no puedes mantener tu poder basándote en promesas que sabes que son imposibles. La Unión Soviética aprendió esta lección de la manera más dura posible. Se derrumbó no por falta de armas, no por falta de territorio, no por falta de recursos naturales, sino porque intentó ser algo que su sistema nunca podría permitirle ser. Un lugar donde la gente común viviera tan bien como en Occidente. Cuando Khrushchev estaba parado frente a esa cocina americana en 1959, tomando la decisión de competir en nivel de vida, estaba firmando la sentencia de muerte de la Unión Soviética. Solo tomó 32 años para que la sentencia se ejecutara. La próxima vez que veas a un gobierno hacer promesas grandiosas sobre la prosperidad futura, la próxima vez que escuches a líderes decir que alcanzarán y superarán a otros países sin cambiar su sistema económico fundamental, recuerda la Unión Soviética. Recuerda que las promesas que no se pueden cumplir eventualmente destruyen a quienes las hacen. Si este análisis te ha abierto los ojos sobre cómo las malas decisiones económicas destruyeron una superpotencia. Dale like a este video ahora mismo. Y si quieres seguir descubriendo las verdades económicas que cambiaron la historia del mundo, suscríbete a Economía Letal y activa la campanita. Porque aquí no solo contamos historias, revelamos las lecciones que todos deberían aprender. Soy tu anfitrión en Economía Letal, y recuerda, en el juego de las naciones, las promesas que no puedes cumplir son más peligrosas que cualquier enemigo externo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo los secretos económicos que los poderosos prefieren ocultar. Hasta la próxima.